Shabbat Shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Bueno, antes de empezar el estudio, vamos a tener una pequeña introducción sobre el tema. Un poco más adelante tenemos la oración para estudiar Torah y para bendición de la familia. Shabbat Shalom, me adelanté un poco, pero aquí estamos sacando el trabajo porque hay momentos en que nos retrasamos un poco por los tiempos y por el exceso de trabajo. Bendito Padre que nos bendice con su bendición perfecta. Padre, le adoramos y le bendecimos hoy y siempre en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Un gusto saludarles, mis amados. Sean muy bendecidos. Amén. Gracias, Padre, por su pueblo bendito. Gracias por bendecirles desde el mayor hasta el menor, hasta su venida. Amén. Beshem Yeshua HaMashiach. Bueno, pues en la introducción les voy a dar el nombre de esta porción. Es la parashá número 40, que se titula Balak. Es la porción de la Torah que está en Números, capítulo 27, verso 2, a Números 25, verso 9. Y tenemos esta Haftará que está en Miqueas 5:7 al 6:8. Amén. Bueno, pues para las personas que están aquí por primera vez, les quiero recomendar que escuchen la porción del año pasado. Cada año repetimos todas las parashot, o parashot es en plural, de las porciones bíblicas divididas en 54 parashá que comprenden toda la Torah, más conocida como Pentateuco, pero su origen, el nombre original es Torah. Torah o Torat Emet, la palabra de verdad. Amén. Así que para darle continuación, por favor escuchen la anterior y en la segunda parte de este audio, ahí vamos a estar dando continuidad a donde nos quedamos. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre. Así que les recomiendo mucho, porque sé que para el próximo año el Eterno nos dará algo nuevo, porque así es Él. De su palabra sale mucha agua viva, son muchos tesoros que vamos descubriendo, que Él nos va mostrando en su Rahamim, en su benevolencia y compasión. Bueno, sobre la introducción, para continuar con estas enseñanzas de su bendita y maravillosa Torah, vamos a recordar y tener siempre en nuestra mente que la Biblia es repetitiva, si se puede decir así. Se repite cada escena, cada parte, a través desde Bereshit hasta Apocalipsis, Génesis hasta Apocalipsis. Y todo esto habla para nosotros, por eso su palabra está viva y nos habla a nosotros, mis amados. Es algo tremendo, porque es para hoy, fue para ayer y será para mañana, palabra viva. Entonces, lo mismo que pasó, está pasando hoy y va a estar pasando en un futuro. Así que gracias al Padre por las oportunidades que nos da, de que nada hay nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés 1:9. ¿Sí? Bueno, pues estamos en un mensaje profético en esta parashá Balak para estos tiempos finales, porque estamos en el tiempo del Eterno, en su reloj, así es que preparémonos para ese encuentro con Él. En esta porción de Números, Balak era un rey pagano de Moab. Balak estaba aterrorizado, tenía mucho miedo, porque había escuchado que el pueblo de Israel, a su paso y bajo la poderosa mano del Eterno Todopoderoso, había destruido pueblos
y avanzaba tomando posesión de la tierra prometida. Lo vimos en Números, capítulo 21:3 y capítulo 21:23. Y también por el gran número del pueblo de Israel. Así que todo eso llegó a oídos de este rey pagano, que Israel, en el trayecto de esta caminata que se prolongó durante 40 años, todos los pueblos de alrededor sabían que un Dios grande, todopoderoso, para ellos desconocido, estaba a favor de ellos y les daba victoria en todo. Y cada día crecía más el pueblo de Israel. Se calcula que a la tierra prometida entraron 2.5 millones de personas, más ovejas y ganado. Y Balac desconocía el poder del Todopoderoso de Israel y pensó en su humanidad tan limitada que tanta gente, si pasaba por ese territorio de él, le agotaría, le acabaría los suministros, los alimentos, etcétera. Me imagino que el agua. Pero no podía imaginar de otra manera cómo había sobrevivido tanta gente en el desierto durante 40 años. De Egipto salieron alrededor de 600,000 personas. En otro conteo son 603,550 personas. Así que cuando llegaron a esta parte donde reinaba este rey pagano de Moab, ya el pueblo de Israel había crecido considerablemente a 2,5 millones de personas. Así que salieron de Egipto. Este conteo no incluye a las mujeres, a los niños y a los ancianos, ni tampoco incluye a los extranjeros. Recordemos que ellos entraron a Egipto cuando se acabó el alimento y José estaba como principal para prever esta hambruna que ya había sido hablada al faraón, y le dio la sabiduría a José para que no les faltara alimento y que pudieran vender a toda la gente extranjera que llegare a necesitarlo. Entonces, ya que los hermanos de José ven que es José y no es un egipcio, no es hijo del faraón, ni mucho menos, y se revela José a sus hermanos, manda traer a su padre y a la familia para habitar en tierra de Egipto, ¿sí? También allí en Egipto nacen los hijos de José, que son Efraín y Manashe. Balac, la paracha de esta semana, Balac, que era un rey pagano de Moab, de los moabitas. Su nombre significa devastador. Él era un madianita, ¿sí? Él no era israelita. Y él era un guerrero y era un mago superior. Era rey de Moab y fue elegido como rey de una manera alarmante por emergencia, porque sabían lo que iba a suceder cuando pasara Israel por ahí, el pueblo de Israel, y todos tenían un gran temor a los hijos del Eterno. Así que Balac fue elegido para cubrir ese puesto. Así que Balac no permitió a Israel cruzar por su territorio. ¿De dónde vienen los moabitas? Los moabitas vienen de los hijos de Lot. En Deuteronomio 2:9
el Eterno no le permitió hacer la guerra, y el Eterno es quien repartió la tierra a los pueblos. Y esto lo sabían los de Moab, los moabitas. Y sabían lo que Israel había hecho a los pueblos por donde ellos pasaban. Tenían más que miedo, estaban espantados, porque veían que Israel arrasaba con todo y vieron lo que Israel le hizo a los amorreos, ¿sí? Porque los amorreos le negaron a Israel pasar por su tierra y no quisieron. Y ellos solicitaron pasar y dijeron que si consumían agua en su paso se la iban a pagar, no iban a tomar nada que no fuera de ellos. Pero ellos se negaron. Así que el Eterno los entregó la tierra de los amorreos a Israel. Y Moab, como no pudo atacarlo físicamente, lo quiso hacer espiritualmente. ¿Cómo es esto? Pues si era un mago de alto rango, quiso atacarlo por medio de la brujería, del ocultismo. Así que él mandó los brujos más importantes a Bilam, ¿sí? Y estos, cuando llegaron, dijeron, si nos dice que viene con nosotros, es que sí lo quiere hacer. Pero si nos dice otra respuesta, es que no está con nosotros. Y esa noche les dijo, pasen aquí la noche, les dijo Bilam. Mañana tal vez el Eterno me dio una respuesta para ir. Y eso hizo que se regresaran y después mandan otra comitiva. Más adelante lo vamos a ver. Porque Bilam quería honor, quería respeto, porque todos lo respetaban, porque tenía un don de profecía. Así que, usando toda la fuerza Balac de brujería, no podía con el pueblo de Israel. Así que fueron y le ofrecieron un precio a Bilam para que maldijera al pueblo de Israel. O sea que usó la fuerza espiritual y también usó la psicológica, porque hizo pecar más adelante al pueblo de Israel. No los pudo vencer ni lo pudo maldecir, pero sí Bilam le dijo una estrategia a Balac para hacer caer al pueblo del Eterno en pecado, y de esa manera el Todopoderoso no los protegería. Y la manera en que actuó Bilam fue un acto de rebeldía contra el Todopoderoso. Y espero que ustedes hayan leído la porción para darse cuenta de que lo hizo él en su propia voluntad y fuerza de ir con el rey Balac. Pero el Eterno le dice, está bien, ve, no porque le hubiera dado permiso, ya le había dicho que no fuera. Pero él insistió, dijo, ve, pero vas a hablar las palabras que yo ponga en tu boca. Hay personas en este mundo que atacan de esa manera, con fuerza espiritual y psicológica. Personas que no pueden atacar físicamente, económicamente, intelectualmente, pero sí pueden atacar espiritualmente o psicológicamente. Y en la mayoría de los casos, la raíz es la envidia y es la venganza. Así que, como no tienen una excusa para enfrentarse a las personas, o a ti tal vez estés pasando por una situación así, ¿sí? Entonces, no tienen excusas para enfrentarse a otra persona, y no es solamente para ellos, los atacantes, un reto para estar al mismo nivel, porque tienen envidia de cualquier tipo, quieren vengarse o demostrar que ellos son más poderosos. No tienen ninguna excusa para enfrentarse, ¿sí?
Entonces se jactan de esta manera y atacan espiritualmente. La envidia en latín es invidia y viene de la mitología romana, que es la diosa de los celos y de la venganza. Los celos es envidia. Venganza es porque no pudieron vencer a quien querían vencer. Es la diosa de la venganza. Su nombre es Némesis y es una divinidad griega, hija de Nix, diosa de la noche. Estas personas envidian todo lo que es la persona a la que quieren atacar. Hay mucha envidia, en todas partes está este espíritu. Envidian lo que es el prójimo o lo que tiene el prójimo y tratan de hacerle daño. Nunca trabajaron ni se esforzaron para ellos tener algo que están envidiando de ti. Y dicen, pues ustedes no se merecen esto, ¿sí? Entonces aquí estoy yo para quitártelo o para vengarme. La Escritura dice que tenemos que estar bien con todos, porque las bendiciones de la Torah nos alcanzan, nos protegen. Y para añadir algo a estas personas envidiosas o que atacan espiritualmente o psicológicamente, les molesta que estés bendecido, que estés prosperado, que te proteja el Todopoderoso, porque esta es una guerra espiritual. El que ve realmente quién está contigo viene siendo Hasatán, y le molesta mucho porque ellos, como Hasatán es el dios de las tinieblas, andan en tinieblas. Y otra cosa que les molesta es que cuando atacan, les molesta muchísimo que nosotros no nos molestemos. Y a esto catalogan que la persona es orgullosa, es conflictiva, etc. Todos los atributos que ellos tienen, como no pudieron atacar al creyente o a quien anda en santidad, bueno, entonces usan la psicología y dicen, no te metas con ellos porque es un orgulloso, es un abusivo y cuantas cosas, que en realidad lo son ellos. Así que el rey Balac no pudo hacerlo, no pudo maldecir al pueblo de Israel físicamente. Él lo quiso maldecir, pero Hashem Sebaot está sobre Hasatán. Hasatán está bajo sus pies. Y Hasatán no puede hacer nada sin pedirle autorización al Todopoderoso. ¿Sí? Y el que sabe en quién ha creído y guarda sus mandamientos, no tenemos temor a nada. Si tú y yo sabemos en quién hemos creído y somos guardadores de su Torah, en Yeshua, que es nuestro Mesías y Salvador, que borró nuestros pecados, nos limpió, que nos hizo nuevos y que somos llenos de su Ruach HaKodesh, no tenemos temor a nadie. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Esto tengámoslo bien presente. Por eso es un deleite guardar la Torah, obedecer los mandamientos, porque nadie puede maldecir al pueblo del Eterno. Así que estas son malas noticias para los que quieren maldecir al pueblo de Israel. Las bendiciones son un escudo de protección contra la fuerza del mal. Pero hay personas que oran, pero tienen puertas abiertas y les alcanzan las maldiciones. Hay que revisar qué puertas abiertas o en qué áreas hay desobediencia para entrar en obediencia. Sí, porque cuando se desobedece la Torah es participar con el enemigo en el mundo espiritual de las tinieblas.
Dice en Éxodo 15, 11 al 18, ¿quién como tú, oh Hachem, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a su santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Hachem Tsebaot, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que has preparado, oh Hachem, en el santuario que tus manos, oh Hachem, han afirmado. Hachem reinará eternamente y para siempre. Así que la profecía del libro de Éxodo se estaba cumpliendo, literalmente cumpliéndose. El Eterno estaba protegiendo a su pueblo, porque su pueblo estaba caminando ahora en obediencia a su palabra. Recordemos que siempre que el pueblo, que los hijos del Eterno se alejan de sus mandamientos, el Eterno los entrega a sus enemigos. Nuestros enemigos conocerán entonces del poder de nuestro Elohim por nuestra obediencia, pero no solamente del poder de nuestro Padre, sino también del poder de su santo nombre. Bendito es Él. Aquí en esta parashá vemos que la fuente de la profecía es el Eterno. Pero cuando se usa la profecía con motivo personal, con manipulación, con adivinación, todo eso se convierte en brujería. Cuando se usa también conociendo a la otra persona y viene un ataque no solamente espiritual sino psicológico y dan una profecía para que la persona confíe en ellos, esto es manipulación, esto es brujería. Hay una gran diferencia entre el profeta del Eterno, un profeta verdadero, y un profeta falso. Así que obedeciendo las leyes divinas y teniendo las cualidades como las tenía Yeshua principalmente y Moisés, entonces ahí está la profecía sobrenatural del Eterno. Y allí existe la protección sobrenatural del Eterno. ¿Sí? No se tiene miedo a quien está haciendo brujería. Nunca más un hijo del Eterno en estas condiciones sólidas, sabiendo en quién ha creído y obedeciendo su palabra, nunca más se va a acordar de quién esté haciendo brujería o no, o porque le va mal o no, o que tuvo un sueño. Lo digo con todo el respeto, pero aquí es para que nosotros tengamos el conocimiento del Todopoderoso, que es mayor sobre el derrotado Hasatán, al cual exhibió públicamente, triunfando sobre él y está bajo sus pies. Así que
si andas en obediencia, si yo ando en obediencia, lo que voy aprendiendo lo voy llevando a la práctica, el miedo se va porque hay un cerco de protección. Ya nos ocupamos en lo del eterno, ya no volteamos al mundo caído de las tinieblas. Si alguien tiene miedo es porque ha abierto puertas al pecado que tal vez no se dé cuenta, pero es bueno hacer un análisis, porque allí es donde sí tiene poder el mundo de las tinieblas, la brujería. Bilam hizo algo muy malo, ¿sí? Él tenía la profecía porque el Eterno se lo había dado, porque había profeta en Israel, Moshe Rabenu. Y si le dio profecía el Eterno porque Él es soberano a Bilam, él debió sujetarse, respetar ese llamado, ser más justo, ser más humilde, ser más amoroso, comprensivo, servidor en todas las áreas para con el prójimo, amando al Eterno por sobre todas las cosas. Pero Bilam no era así. Él quería el honor, él se jactaba, él quería la honra. El Eterno lo usaba, pero él se desvió por su propio camino usando la bendición del Eterno. Así que Bilam jugó con lo sobrenatural. Él se confió en que tenía, entre comillas, una relación con Dios. Más adelante vamos a ver por qué solamente en sueños él podía escuchar la voz de Dios y no durante el día. Día y noche un profeta verdadero está en comunión con el Padre. Lo que pasó con Moshe. Así que una persona que ora mucho, pero tiene pecado, está en un grave peligro, aunque tenga dones, aunque tenga llamado, aunque tenga ministerios. ¿Sí? Ahora, una persona que está en desobediencia, le llegan las maldiciones añadidas. Pero un hijo del Eterno que anda en santidad, que es apartado, Kadoshim, apartado, justo, Sadik, él no es acreedor a ninguna maldición, porque está en obediencia y está en su perfecta bendición del Eterno, que es protección, es escudo alrededor de nosotros. Amén. En esta parasha vemos en Números 25 que el Todopoderoso no permitió que Balaam o Bilam, en la traducción original, maldijese a Israel. Pero Israel fue el que cayó en pecado, ¿sí? Y abrió camino a su propio juicio. Hablamos de el ataque espiritual y psicológico, y es lo que usó Bilam, aconsejando a Balac cómo hacer caer a los hijos de Israel. Y lo vamos a ver más adelante en el verso 1 al 3 del capítulo 25, que Israel moraba en Sittim y fornicó con las hijas de Moab, donde reinaba Balac, las cuales invitaban al pueblo del Eterno a los sacrificios de sus dioses. Y los varones cayeron en esta tentación con las mujeres que los invitaban. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que dice el verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, a este ídolo, y el furor del Eterno se encendió contra él. Aquí hay algo muy importante que debemos entender, y es que Bilam no se conformó con lo ocurrido.
de que no podía maldecir, viendo que no podía maldecir a Israel, porque se encontraba en aquel momento siguiendo, obedeciendo los mandamientos del Eterno, y a espaldas del pueblo, pero no escondido del Padre, porque el Padre ve todo, Adonai nuestro Elohim. Bilam propuso a Balac la única forma de hacer que el pueblo no pudiera ser bendecido. El único era si el pueblo estaba en pecado, y esto sucede con nosotros. Entonces cualquier mal contra Israel sería efectivo. Esa es la única arma. Al estar en pecado ya quedamos desarmados, y el enemigo puede esclavizar a las personas. Y ya vimos, y lo vamos a ver más adelante, que la enseñanza de Bilam era que las mujeres de Moab se acercaran a los israelitas. Y de esta manera, siguiendo los instintos humanos, los hombres caerían fácilmente en la adoración de los falsos dioses de Babilonia. Y recordemos que el Eterno había advertido a su pueblo que no podían casarse ni acercarse a mujeres paganas. Si alguien está buscando pareja, tomemos en cuenta esto, o tomen en cuenta esto. No se casen ni se acerquen a personas paganas o a hombres paganos, porque la consecuencia es una puerta abierta al enemigo y va a hacer estragos en ese matrimonio o en esa relación. En el nuevo pacto nos advierte la palabra del Eterno que no nos unamos en yugo desigual con el no creyente, porque la consecuencia puede seguir los ídolos de sus pueblos. Así que hay una consecuencia por la idolatría. El pueblo de Israel pecó y la ira del Eterno se encendió contra ellos. Entró en desobediencia, ya no los podía proteger. Entonces la orden fue matar a todo hombre que había cometido fornicación y adulterio con otros dioses. Y ya veremos en la segunda parte de este audio. Dice Números 25:3: Así acudió el pueblo a Baal Peor, al dios. Baal es Dios con minúscula y su nombre era Peor. Así que en español, peor que eso. O sea, bajaron mucho espiritualmente adorando a ese Dios. El furor del Eterno se encendió contra Israel. Recordemos siempre que el Eterno quiere un pueblo apartado, que jamás mezcle lo santo con lo profano. Verso 4, me estoy adelantando, del capítulo 25. Y el Eterno le dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol. Y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Tenían que acabar con el pecado. Dice delante del sol. Bueno, hay mucha gente, como los adoradores de Peor, de este Dios. Todo gira hacia la adoración al sol. La entrada al templo del Eterno o al tabernáculo estaba mirando al sol. Cuando entramos a la presencia del Todopoderoso, le estamos dando la espalda al sol. Cuando salimos de la presencia del Eterno, quedamos de cara al sol, quedamos de cara delante del sol, y es de espaldas al Eterno. Así que el pueblo de Israel había dado la espalda al Todopoderoso.
por seguir a los dioses falsos, a los dioses de las tinieblas, adoradores del sol. En la siguiente porción de la Torá vamos a ver que Finés, de la tribu de Leví, nieto de Aarón, sintió celo por la palabra del Eterno y mató a espada a una pareja que intentaba seducir a los hombres en la puerta del tabernáculo. Y gracias a su celo, la mortandad se detuvo. Pero como consecuencia de esta desobediencia, 24,000 personas murieron. Antes de terminar esta introducción, la palabra nos advierte claramente en Apocalipsis 2:14 que la enseñanza de Bilam estará presente en estos tiempos. ¿Cómo se puede detectar? Pues al estudiar esta porción de la Torá sobre Bilam, que era un profeta del Eterno que había caído en pecado por su ambición y por su acercamiento a prácticas de brujería. Era el de Babilonia, actualmente es Irak, y su nombre Bilam, que en hebreo significa destrucción o confusión del pueblo. Se encontraba mezclando prácticas paganas entre las enseñanzas del Eterno. Una verdad a medias es una mentira, de tal manera que aún sacrificó los animales para buscar la voluntad del Eterno en altares donde normalmente se sacrificaba a Baal. Bilam llamaba al Eterno el Altísimo, el Santo, reconocía su poder, pero no obedecía ni tenía temor por sus acciones. Bilam pretendía agradar a los hombres y al Eterno, como muchos falsos profetas. Aunque podía escuchar la voz del Altísimo, ponía sus propios sentimientos en su boca. Era como uno de los profetas falsos que hablan de su propio corazón, diciendo que es de parte del Padre Eterno. Bilam quería recibir las bendiciones del Eterno, pero sin rendirse, sin humillarse, sin ser humilde a su poderío del Eterno y a su autoridad. Y esta mezcla entre lo santo y lo profano era típica, esta actitud en Babilonia, como en estos tiempos cada vez es más visible este tipo de profetas. Después de la caída de Adán, recordemos que en el paraíso, situado en el mismo lugar, el pecado consistió en conocer el bien y el mal. Y por ser irrevocables los dones que el Eterno otorga, Bilam podía seguir siendo profeta a pesar de su pecado, pero utilizaba su don para ganancias materiales. Igual que en estos tiempos, más casos de los que quisiéramos ver. Por ganancias mienten acerca de no guardar el Shabbat. Dicen que se adora en domingo en el día del sol, adorando a Baal peor. Por ganancias se introducen en las congregaciones enseñanzas de herejías, apostasías, dándole la espalda al Eterno y dándole la cara al sol, adorando cualquier cosa en rebeldía al Eterno. Pero hay un juicio para ellos,
el juicio del Eterno. Y los que han recibido en esta tierra parte de ese juicio se rebelan y dicen que ¿por qué Dios hace eso? Porque no pensamos mejor que son las consecuencias de los hechos de cada uno. Y oí otra vez del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, de Babilonia, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Hasta aquí llego con la introducción. Vamos a orar y al estudio. Continuamos. Shabbat Shalom para todos ustedes, amada familia. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Súper bendecida, ¿verdad? El Eterno es fiel con nosotros y dijo: yo lo haré. Yo tengo pensamientos más altos que los tuyos, mis caminos, mis pensamientos, para darte el fin que esperas. Le agradecemos a Adonai nuestro Elohim por su Rahamim, por su compasión, por su benevolencia, porque Él dijo que nos va a ayudar y que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, hasta estar con Él. Qué glorioso fin nos espera. Así que bienvenidos todos, amados hermanos, hermanas, familias en Yeshua, hacedores de la palabra del Eterno, guardadores de su Torah, de buen testimonio, que cada día nos esforzamos por ser excelentes, no cometiendo los mismos errores de ayer, de días pasados, meses, años. El Eterno nos ha hecho sus hijos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bienvenidos todos a este su canal, su servidora Leticia Herrera del país de México, compartiendo con ustedes la paracha número 40, que se titula Balak. Muy bien, oremos con el Salmo 103. Bendice a Hashem, a nuestro Elohim, a nuestro Adonai, nuestro Adón, nuestro dueño. Bendice a Adonai, oh alma mía. Todo mi ser bendiga su santo y bendito nombre. Bendice, alma mía, a Hashem, y no olvides ninguna de sus alabanzas. Él perdona todas nuestras transgresiones. Él sana todas nuestras enfermedades. El que redime tu vida de la corrupción, te corona con misericordia y compasión. Él sacia tu boca con cosas buenas. Así tu juventud se renueva como la del águila. Adonai ejecuta misericordia y juicio a todos los que están oprimidos. Él hizo sus caminos conocidos a Moisés, su voluntad a los hijos de Israel. Hashem es piadoso y compasivo, tardo para la ira y rico en misericordia. No está furioso para siempre, no guarda su ira para siempre. Él no nos ha tratado como merecen nuestros pecados, ni nos ha pagado por nuestras iniquidades. Porque su misericordia, que es compasión y benevolencia, es para aquellos que le temen, es mayor. Su compasión y benevolencia es mayor que los cielos y la tierra. Él ha removido las transgresiones de nosotros tan lejos como el este está del oeste. Así como el Padre tiene compasión por sus hijos, Hashem, el Eterno,
tiene compasión para los que le temen, porque Él conoce cómo estamos hechos. Él se recuerda que somos polvo. Sí, los días del ser humano son como la hierba. Él brota como flor en el campo. Pero el viento pasa y perece, y su propio lugar no lo conoce más. Mas la misericordia de Hashem es para los que le temen, es de eternidad pasada hasta eternidad futura, con tal de que guarden su pacto y se acuerden de sus mandamientos para hacerlos. Hashem ha establecido su trono en el cielo y su reino soberano está sobre todo. Bendigan a Hashem, ángeles de Él, ustedes, guerreros poderosos, que obedecen su palabra, que escuchan la voz de sus palabras. Bendice a Hashem y todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice a Hashem, oh alma mía. Amén. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Adonai, nuestro Elohim, es uno y único. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Llamaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy grabadas en nuestro corazón. La llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos de ellas estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos. Y las escribirás en tus puertas y en tus postes. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros Rahamim, benevolencia y compasión, y nos dé de su shalom, nos dé de su paz. Amén. Bendición a los hijos y a las hijas. Que Hashem te haga como Efraín y como Manashe. Que Hashem te haga como Sará, Ribka, Rachel y Lea. Que Adonai nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé su shalom todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Padre eterno, le damos gracias por su bendita palabra. Gracias, Padre, porque usted da más de lo que nosotros podamos estudiar para compartir. Su palabra es viva y cobra vida en cada oyente. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, Abba Kadosh, roca mía y escudo mío, nuestro Elohim en quien confiamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos amados, hermanas amadas, familias, donde hay un representante
por familias, seamos todos bendecidos. Y vamos a comenzar con la lectura de hoy, con la parasha número 40. Espero que ya todos la hayan leído para comprenderlo mejor. Es la parasha 40, Balak, que significa devastador. Está en el libro de Números, capítulo 22, verso 2, al capítulo 25, verso 9. Amén. Como cada año estamos leyendo una porción de la palabra y el año pasado no alcanzamos a terminar un estudio general sobre esta parasha. Así que les invito a que tomen su escritura, anoten los textos, porque hoy vamos a entrar al capítulo 24:1. Y si alguien quiere aprender sobre los capítulos anteriores a esta porción, puede buscarlo en este canal, Leticia Herrera, Oraciones de Alto Nivel, y enseguida le escribe parasha número 40, Balak. Ya tenemos varios años estudiando ese tema. Le voy a dar continuidad al del año pasado. Entonces vamos al capítulo 24:1. Dice: cuando Bilam vio que agradaba a Hashem bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Los estudiosos dicen que es posible que volteó su rostro hacia el desierto para sacar a la memoria el pecado con el becerro de oro, si lo recordamos, que fue cometido en ese lugar. ¿Sí? En el Targum se traduce así: volteó hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. Verso 16 y capítulo 24, verso 2. Hashem salió al encuentro de Bilam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balak y así hablarás. Y levantó Bilam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. Y vino sobre Bilam el Ruaj del Eterno. En estos dos textos dice, por un lado, que Hashem puso palabra en la boca del profeta, y por el otro lado, que vino sobre él el Espíritu de Dios. Aquí estamos viendo dos partes muy importantes en la manera de obrar el Eterno, en la palabra y en el Espíritu. Cuando estas dos partes actúan juntas, tanto la palabra como el Espíritu del Eterno, siempre hay una manifestación sobrenatural. Si una persona se dedica o se enfoca solamente a la Torá sin la presencia del Todopoderoso, sin la llenura del Espíritu Santo, el poder que nos da el Eterno, una porción de su poder, entonces si no está la presencia del Eterno en la persona, esa persona va a tener una vida espiritualmente seca totalmente. Ahora, si una persona busca solamente la llenura del Ruach HaKodesh o la presencia divina del Eterno sin dedicarse a la Torá, será como una corriente de agua que es vertida directamente a la tierra y no produce algo concreto en su vida. Así que una persona que está llena de la Torá y del Ruach HaKodesh se asemeja a Yeshua HaMashiach,
y de esta manera somos hijos útiles en las manos del Eterno. Nosotros debemos asegurarnos que estas dos partes, tanto la palabra como el Ruach HaKodesh, estén en nosotros. Debemos llevar una vida espiritual equilibrada y se ubica en estos dos extremos. Bueno, vayamos al capítulo aquí mismo en el 24, verso 3b. Varón perforado en el ojo. Aquí, de acuerdo a un maestro de la Torá muy renombrado, Rashi, Bilam tenía un solo ojo. Sin embargo, los versos 2 y 4 hablan de ojos en plural, no solo de un ojo. Versos 2 y 4. De acuerdo a Efesios capítulo 1, 18, el corazón tiene ojos. El espíritu del hombre, vimos en la clase anterior, que tiene 5 sentidos al igual que el cuerpo. Por esta razón, también se puede hablar de ojos abiertos, aunque la persona solamente tenga un ojo físico. Ojos abiertos, estamos hablando en lo espiritual, sus sentidos están activos. Y por otro lado, es posible que solamente tenga un ojo físico. Y también es posible hablar de un ojo abierto como refiriéndose a la visión profética. Vayamos al verso 4. Oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído y con los ojos descubiertos. Nuestros hermanos mayores que son estudiosos de la Torá dicen que se refiere a que solo los profetas que habían tenido, o el Eterno les había dado el don de profecía, pero en ellos había un ego muy fuerte con tal de ser ellos honrados por los hombres, recibir cierta gloria que solamente le corresponde al Eterno toda la gloria. Ese tipo de personas que ha recibido este don de profecía, pero parte de su cuerpo, de sus emociones, de su voluntad, están enfocadas en Él mismo, gloriarse. A esto se refiere que este tipo de profetas, ¿sí?, caído y con los ojos descubiertos, que solamente pueden recibir un sueño, una visión, una revelación en la noche, de día no, solamente de noche, y se guían por ese tipo de dirección, ¿verdad? Pero a los profetas del Eterno, los profetas que están escritos en el Tanaj, de día y de noche el Eterno hablaba y los usaba, hablando Él a través de ellos con el don de profecía. Así que a eso se refiere este texto 4. En el verso 5 dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Aquí Bilam está hablando la palabra que el Eterno le está poniendo en su boca, aun cuando él no andaba rectamente delante de él Todopoderoso. Sí, el Eterno le había dicho: no vayas a profetizar en contra de mi pueblo. Y él buscó la manera de ir, y si leyeron los textos, se van a dar cuenta a lo que se refiere el texto. Entonces, él quería recibir honra de Balac y recibir dones y riquezas. Fue en contra de la voluntad del Eterno,
Pero aún así el Eterno le dijo, tú vas a hablar lo que yo voy a poner en tu boca. Y ahí empieza el texto 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Aquí estamos viendo la bendición del Padre sobre su pueblo preciado. Cuán hermosas son tus tiendas, gozándose el Eterno con su pueblo. En el verso 7 dice, agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. El rey mayor que Agag fue el rey Shaul, el primer rey de Israel, que derrotó al rey de Amalek. Agag, según en 1 Samuel 15, 7 y 8, donde está escrito lo siguiente: Shaul en hebreo, derrotó a los amalequitas desde Javilá en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalequitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. En su aplicación profética más amplia, esta palabra se refiere también al Mesías, que finalmente derrotará al rey de Amalek, Agag. Posiblemente sea el mismo que aquel Gog, el cual se habla y está escrito en Ezequiel capítulo 39 y 40. En la versión samaritana del Pentateuco y de la Septuaginta, Agag es escrito como Gog, de acuerdo a Revelación, Apocalipsis 28. Voy a leer el texto que está en Apocalipsis 28. Dice que saldrá a engañar a las naciones de los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es incontable como la arena a la orilla del mar. Así que Gog, de acuerdo a la escritura de Ezequiel capítulo 39 y 40, viene siendo el rey Amalek, Agag, el que ha hecho siempre guerra contra el pueblo de Israel, Hasatán, que usa a todas estas naciones para estar en contra de Israel. En el verso 9 de este capítulo 24 de Números dice: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Este texto muestra que la bendición y la maldición que fueron vinculadas sobre Abraham fueron heredadas por los hijos de Israel, no por Ismael, el hijo de la sierva, hijo de Agar, ni tampoco por Esaú. Veamos el verso 14 de ese capítulo 24 de Números, que dice: ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como te advertiré y te indicaré es Yaatz, Y-A-A-T-S, que significa aconsejar. De aquí aprendemos que Bilam dio un consejo a Balac de enviar las chicas más guapas a los hijos de Israel para hacerlos pecar,
como está escrito en Números 31:16. He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Bilam, fueran infieles a Hashem en el asunto de Peor, del ídolo, por lo que hubo plaga entre la congregación de Hashem. Si el enemigo no logra destruir a un hijo del Eterno desde afuera, lo intentará hacer desde adentro. Si no logra destruir por la fuerza, lo intentará hacer por medio de la amistad. Así que hay que tener mucho cuidado con los hermanos falsos y tener mucho cuidado con las mujeres falsas también. En Eclesiastés 7, 25 y 26 está escrito: dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Al final de los días. Esta profecía está hablando del final de los días, que se refiere al tiempo de la segunda venida del Mesías. Por eso fue escrito en la Torá para nuestra instrucción, que vivimos en el tiempo del cual habla esta parashá. Verso 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Las palabras lo veo, lo contemplo, se refieren al rey David, y las palabras pero no ahora, pero no cerca, se refieren al Mesías. Las palabras una estrella hacen referencia a un rey, que dice: un rey se levantará de Jacob. En primer lugar, se habla del rey David, que derrotó a los moabitas, como está escrito en 2 de Samuel 8:2, y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darles muerte, y un cordel entero para dejarlos vivos, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. En segundo lugar, la estrella habla del Mesías, hijo de David. Como dice Revelación capítulo 22, verso 16. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de dar testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Esta profecía acerca de la estrella fue la base para que el rabino Akiva falsamente proclamara como Mashiach a un general del ejército judío en el segundo siglo. Bar Kokhba, que luego fue destruido por el ejército de Roma en el año 135,
el estado de Israel fue borrado del mapa y Jerusalén arada con bueyes. Set, el hijo de Adán y Java, es padre de todos los hombres. Y esto nos enseña que un rey en Jacob tendrá dominio sobre todos los hombres de la tierra. Y se refiere a nuestro rey, nuestro Mesías, Yeshua, hijo de David. Ben David, hijo de David, su nombre es Yeshua. Verso 19. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Esto se refiere en primer lugar a Edom, que fue subyugado por el rey David, como está escrito en 2 de Samuel 8:14. Puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Hachem daba la victoria a David donde quiera que él iba. Aquí la profecía de Bilam también hace referencia al imperio romano, que finalmente será destruido con la venida del Mesías, hijo de David, como lo dice en el libro de Daniel, capítulo 2, 44 y 45 y 7:11. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como lo viste, que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, o sea, a Roma, el bronce, o sea, a Grecia, el barro, Roma, la plata, Medo-Persia, y el oro, Babilonia. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces, yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, Roma, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. La ciudad se refiere a Roma, de acuerdo a los estudiosos de la Torá. Al rey que se refiere es el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, que él destruirá el remanente de Roma, es decir, aquel sistema romano que se ha opuesto contra Israel y el Eterno a lo largo de toda la historia, tanto en la política como en la religión, como dice en el libro de Revelación 14:8. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: Cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Aquí mismo en Revelación 18:2 dice: y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible.
Verso 20. Al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Así que Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Como hemos dicho antes, habrá guerra entre Israel y Amalek en cada generación. Éxodo 17:16. El malvado Amán era un descendiente de Amalek, que está en el libro de Esther. El rey Saúl y David derrotaron considerablemente a los amalequitas para que no fueran más una nación. Primera de Crónicas 4, 42-43 y capítulo 18, verso 11. Y de ellos, de los hijos de Shimón, 500 hombres fueron al monte de Seir con Pelatiahu, Nearjá, Refayá y Uziel, hijos de Ishi, como sus jefes, y destruyeron al remanente de los de Amalek que habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy. El rey David dedicó también a Hachem junto con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Mas sin embargo, los descendientes físicos y espirituales de Amalek seguirán luchando contra Israel hasta el final de los tiempos. En ese final de los tiempos serán totalmente eliminados por nuestro Mesías Yeshua. Capítulo 24, verso 21 y 22. Todos estos textos están hablando de profecías. Esta es la sexta profecía. Capítulo 24, verso 21 y 22. Después vio al kenita y continuó su profecía y dijo: perdurable es tu morada, y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el kenita será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Ashur? Aquí está hablando de kenita, el pueblo kenita. Keni es el pueblo de Jetro en español, el suegro de Moshe, que fue llevado con las 10 tribus al cautiverio asirio, como dice Jueces capítulo 1 verso 16. En ese texto siguiente, capítulo 24 de Números, verso 23 y 24, está hablando de la séptima profecía. Y continuando su profecía dijo: ¡ay! ¿Quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kitim y afligirán a Ashur y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Aquí Kitim se refiere a los romanos. Kitim es la isla de Chipre. En Daniel 11, 29-30 se habla del primer ataque de Roma contra Siria en el año 168 antes de la era común. Ay es una alusión a la invasión asiria de Israel en el año 722 antes de la era común. Y afligirán a Ashur.
La profecía de Bilam se cumplió cuando Roma atacó al imperio griego y lo conquistó hasta las áreas de la antigua Ashur o Asiria, lo que está al norte de Siria y el norte de Irak. Afligirán a Eber. Los hebreos, hijos de Israel, descendientes de Eber, también serían afligidos por el sistema romano, tanto políticamente como religiosamente. Él también perecerá para siempre. Aquí habla de que el imperio político religioso de Roma perecerá para siempre con la segunda venida del Mesías. Amén. En el Salmo 106, 28 al 31 está escrito: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinhas e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Amén. Capítulo 25, verso 1. Mientras Israel habitaba en Shittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estos textos nos enseñan que hay una conexión entre la prostitución y la idolatría, e incluso al culto a los muertos. De acuerdo al Salmo 106, parece que el dios Baal Peor era un dios de los muertos. Verso número 2. Capítulo 25. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Aquí el pecado entró otra vez por medio de la comida, al igual que en el huerto del Edén. Las hijas de Moab les ofrecieron comida impura ofrecida a los ídolos, y al mismo tiempo les ofreció sus cuerpos. Los deseos carnales de los hijos de Israel no fueron sometidos a la Torá. Se olvidaron de la Torá y una puerta se abrió para el enemigo. Es muy importante dominar los apetitos de comida y de sexo. En Revelación 2:14 está escrito: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué importante es la comida. Qué importante es no comer cosas prohibidas. Nuestros deseos corporales no pueden señorear sobre nosotros. El cuerpo fue creado como nuestro servidor, como nuestro siervo, no como nuestro amo o señor. Así que el que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir al Eterno. El apetito incontrolado por otro tipo de comida, aparte del maná, fue una puerta abierta para que el enemigo pudiera hacer daño a los hijos de Israel. El segundo paso fue dejar suelto su deseo sexual, y de esa manera vino una gran plaga sobre Israel. Bilam supo aprovecharse de estas dos áreas en la vida de los hijos de Israel para hacerles caer: la comida y el sexo. Comida impura y sexo ilícito.
La doctrina de Bilam es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer comida kashrut, kosher, pura, y de vivir de acuerdo a las reglas de pureza familiar. Esto es lo que está intentando siempre el enemigo. Verso 3. Así Israel se unió a Baal de Peor, del ídolo, y se encendió la ira de Hashem contra Israel. El nombre de ese ídolo se deriva del hecho de que sus fieles ponían descubierto el ano delante de él y defecaban. Verso 9. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. La fornicación trajo graves consecuencias sobre Israel. Esta cifra nos habla de 2,000 personas por tribu. En 1 Corintios 10:8 está escrita que fueron 23,000 en un solo día. ¿Cómo vamos a entender esta aparente contradicción? Parece ser que murieron los 1,000 restantes en días posteriores, y también es posible que haya habido algún error de los copistas en alguno de los textos. En Deuteronomio de Barim 4:3 dice: sus ojos vieron lo que hizo Hashem con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Hashem tu Elohim de en medio de ti. En Oseas capítulo 9 verso 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. En Josué 22:17 está escrito: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Hashem? Así que el ojo benevolente, la humildad y la abnegación caracterizan a los discípulos de Abraham, y la envidia, que es el ojo malo, el orgullo y el apetito insaciable de placer caracterizan a los discípulos de Bilam el impío. En 2 de Pedro 2:15 y 16 está escrito: abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Bilam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. En el libro de Judas, que solo trae un capítulo, en el verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, en hebreo es Caín, y por lucro se lanzaron al error de Bilam y perecieron en la rebelión de Coraj. ¿Qué podemos aprender de esta historia y de estos textos en cuanto al camino de Bilam? En primer lugar, vemos que Bilam poseía una capacidad profética impresionante, de manera que el Talmud le compara con el mismo Moisés. Pero
en cuanto la profecía. Pero recordemos, para no entrar en confusión, que Moisés, su cualidad muy importante, era un hombre humilde, tenía cualidades puras y la humildad era la que predominaba. Así es que el Eterno hablaba no nada más de noche, como los profetas que buscan su propio beneficio en sueños, sino también le hablaba a Moisés de día por sus cualidades puras. Lo opuesto era con Bilam. Él quería ser honrado, recibir la gloria, recibir gran cantidad de dinero. Todo eso quería él. Entonces solamente él recibía los mensajes en algunos sueños, ¿sí? Esa es la diferencia, pero en cuanto a la capacidad profética, la tuvieron, dicen los estudiosos, los rabinos, nuestros hermanos mayores. Pero dijimos antes que Bilam podía haber sido para las naciones lo que Moisés era para Israel, pero no cumplió el propósito. Las palabras que él profirió fueron incluidas en la Torá de la misma manera que las palabras de Moisés Rabeno, y parte de las palabras de Bilam son usadas cada día en oración matinal del pueblo judío en todo el mundo. Pero estas palabras, recordemos que el Eterno se las puso en la boca a Bilam, porque Bilam quería agradar a Balac, porque iba a recibir gran recompensa. Él pidió que le enviaran los ministros a llevarlo, no nada más los agoreros o los brujos cuando lo fueron a buscar. Él quería que lo honraran y fuera toda la comitiva de ministros y dirigentes. Y también los comentarios que hacen nuestros hermanos dice yo te voy a ahorrar que te derrote Israel, voy a ahorrar que haya muertes, voy a ahorrar que gastes en todo, en espadas, en escudos, en material donde se revestían los soldados y armas. Así es que me vas a dar una recompensa. Ponte a pensar todo lo que te voy a ahorrar. Así que yo quiero esa recompensa para mí. O sea, era un corazón dividido. El Eterno lo usaba porque le dio el don de profecía, pero eso no quiere decir que todos los que tienen don de profecía son tzadik, son justos, santos, apartados. No. Tenemos que abrir bien los ojos para poder diferenciar quién, si realmente es un profeta del Eterno. Así que las palabras que dijo Bilam y que se usan en la oración del pueblo judío en todo el mundo son las palabras que el Eterno le puso en su boca, no que Bilam tuviera la intención de bendecir al pueblo de Israel. Él quería honrar a Balac porque iba a recibir beneficio de él, pero aquí se hace la voluntad del Padre. Tú vas a ir, primero le dijo no vayas, ¿verdad? Y luego él insistió en ir hacia Balac y le dice, está bien, ve, pero vas a hablar lo que yo pongo en tu boca. Y eso es lo que sucede con la oración matinal. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. ¿Quién tiene este corazón de amor para el pueblo de Israel? Solamente el Eterno, no Bilam, mucho menos Balac. Aquí vemos que la capacidad profética de Bilam no fue usada correctamente. El carácter de este profeta se había pervertido de tal manera que estaba dispuesto por dinero y por honra a maldecir a un pueblo que el Eterno no había maldecido. Y además, con el fin de ganar, repito, dinero y honores delante de los hombres importantes de este mundo, ¿sí?
los textos que hablan en Pedro y Judas nos muestran que Bilam andaba detrás del lucro y se entregó a la locura, perdió el control, fue un instrumento de Hasatán, ¿sí? de Amalek. Muy bien. Y a pesar de que el Eterno le había dicho, repito, que no fuera con los hombres, él se empeñó, dijo, sí voy. Y me das permiso, ¿verdad? Y quiso negociar con el padre. Pero el padre te dice no, no, no. O cuando te dice sí, él te respalda, ¿sí? Entonces, Bilam se empeñó en ir con ellos a ver si podía conseguir ganancias y recibir honra ante estos jefes y distinguidos de Moab. Pero Bilam sabía muy bien que no tenía la capacidad de hablar proféticamente en sí mismo, y por eso advirtió a los enviados de Balac que él no podía decir otra palabra que la que Hashem su Elohim pusiera en su boca. No estaba muy contento, pero él quería decir cosas malas, maldecir al pueblo, pero en vez de salir maldición, salía bendición de su boca, porque el Padre así lo había determinado. Así que un profeta no puede profetizar en sí mismo, en los atributos que tenía Bilam. No, depende un profeta del Eterno, depende totalmente del Eterno para profetizar o para poder profetizar. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21 está escrito: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Ruach HaKodesh de santidad hablaron de parte del Eterno. Así que aquí nos llama la atención que parece que Bilam estaba intentando de cambiar el decreto divino para poder obtener ganancias personales en su trabajo espiritual o de su trabajo espiritual. Así que es una locura estar ya fuera de control, intentar negociar o manipular al Todopoderoso. Con Él no se juega y su palabra no cambia. Y también es una locura intentar de usar las revelaciones que Hashem está dando para beneficio económico. En el mundo evangélico hoy en día ya no se escucha, ya casi no se escucha el mensaje que habla de pecado, que habla de arrepentimiento, que habla de una vida en santidad por la redención en el Mesías, sino que se habla de un evangelio, o se habla un evangelio de prosperidad económica. Pero todo el mundo evangélico, cristiano, se encuentran predicadores que hablan de los beneficios personales, económicos, que el creyente puede sacar de la revelación divina. Ya no se habla de arrepentimiento, tal como en los tiempos antiguos. ¿Esto será la apostasía que tiene que venir antes de la venida del Mesías? 2 de Tesalonicenses 2:3. En lugar de someterse a la revelación de Hashem, están intentando forzar el brazo del Eterno para que puedan sacar dinero en sus congregaciones. Y solo se bendice a Israel con el fin de obtener la bendición prometida a los que bendicen a los descendientes de Abraham, que dice la palabra, ¿verdad? Que oremos por la paz de Jerusalén
y seremos prosperados. Entonces, los que oran es para recibir prosperidad, no porque anden en la voluntad del Padre. Así que en vez de bendecir a Israel por amor a Israel, lo bendicen a Israel por amor en ellos mismos, para obtener beneficios personales. En lugar de unirse a Israel y al pueblo judío creyente en el Mesías y aceptar las enseñanzas de las Escrituras que hablan que somos injertados a ellos, al olivo que es Israel, critican a las personas que empiezan a tomar o a ser parte de este injerto. Somos injertados a la raíz del olivo que es Israel, y los critican y los persiguen como lo hicieron con nosotros, los que ya tenemos tiempo que dejamos la religiosidad. Pero todos los que lo están dejando sufren las mismas críticas y la misma persecución. Todos los que escuchamos la voz del Eterno y nos volvemos a la Torah, no al judaísmo, no somos judaizantes, porque ser judaizante es negar a Yeshua, sino ser obedientes a lo que dice la Torah, porque habla de Yeshua mismo. Yeshua es la Torah viviente que se hizo hombre para que nosotros también caminaremos como Él caminó. Nos mostró un camino más excelente que nos habían dicho que estaba abolido y que nadie podía vivir en la ley. Todo el mensaje distorsionado. Palabras bíblicas, pero con combinación de mentiras, para que reinara la mentira y desviara al pueblo del camino. Así que en el corazón están maldiciendo a Israel, pero con las bocas, con su boca están bendiciendo a Israel, repito, para su propio beneficio. Y precisamente esto es la misma doctrina de Bilam, del profeta que quería maldecir a Israel. Así que se encendió la ira de Hashem, de Dios, cuando Bilam intentó en cambiar los decretos divinos y manipular la palabra que había salido de la boca de Hashem. Hay 3 pecados importantes en el carácter de Bilam. Hizo maldecir a Israel. Tenía un deseo incontrolable de honores, de ganancias materiales y de sexo, porque es lo que hizo que hiciera caer a los hijos de Israel. Intentó cambiar a Dios y manipular su palabra según su propio deseo. ¿Y quién ha hecho esto o hizo esto desde el principio? El mismo Hasatán, ¿verdad? Se rebeló contra el Eterno. Así que Bilam no entendió la importancia de un carácter santificado que podía dominar los malos deseos del pecado. Y como se lo dijo a Caín, ¿por qué tu rostro está demudado? Cuando estaba ofendido, enojado porque el Eterno no recibió el holocausto, el sacrificio, como se lo recibió de su hermano Abel. Y todavía le dice, el pecado está a tu puerta, pero tú te puedes enseñorear sobre él. Entonces, lo mismo pasó con Bilam. El pecado acechaba a su puerta, pero lo abrazó. En vez de desecharlo, le ganó el instinto carnal, la inclinación al mal. Así es, no entendió la importancia de un carácter santificado que podía dominar los malos deseos del pecado. Y eso es para nosotros también.
Esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Tenemos que entender la importancia de un carácter santificado, con las cualidades de Moisés, con los atributos de nuestro Padre amado que nos envía al Mesías para mostrarnos el camino, ¿verdad? Así es que como que ya estamos hastiados del pecado, no podemos volver a los viejos rudimentos, porque eso es rebelión, es rebelarse contra el Eterno. Y dice que el perro se vuelve al vómito, a volverse a tragar de lo que fue libre, volver a tragarse ese vómito. En Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Abraham supo dominar sus deseos carnales y llegó a tener una fe perfecta y fue llamado amigo de Dios. Bendito es el Eterno. En esta paracha no se encuentra ninguno de los 613 mandamientos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, pues voy a ver cuántos minutos tiene esta porción. Si es suficiente, hasta aquí la voy a dejar. Pero como la voy a editar y no sé cuántos minutos me llevé, si hago un agregado, ustedes van a comprender por qué me estoy despidiendo, porque puede ser que no haga un agregado del estudio. Así es que vamos a despedirnos. Si lo hago, no importa que ya me haya despedido. Padre eterno, le damos gracias por esta porción que usted nos ha dado. Reciba todo honor y gloria, es de usted. Gracias por nuestros hermanos mayores que nos enseñan su Torah, que nos explican, por todos los estudiosos que nos comparten. Es solamente para su honor y gloria, porque realmente no pedimos una donación fija ni decimos cosas que estén fuera de su palabra. Vivimos por fe y usted es el que nos suple. Siempre, Padre eterno, nos saca adelante para no interrumpir este servicio a usted, por amor a las almas, para que todos escuchen su bendita palabra. Usted es el que habla, usted es el que da el crecimiento y usted nos provee de una manera o de otra para seguir adelante. Bendiga, Padre, a todos nuestros hermanos de todas las comunidades donde se predica y se practica su Torah en Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, le adoramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador Yeshua, Rey de Israel. Amén, mis amados, un abrazo enorme, les amo mucho y seguimos adelante. Hasta la próxima. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Amén, amén. Sean muy bendecidos. Amén.